Tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, ¿cómo están? Tardes, Rosidalea. Bueno, ojalá que estén todos ya incorporados. Bien, jóvenes, vamos a seguir con el tema que quedó pendiente el día martes. Sí, el jueves, día martes. Es el tema del amparo, ¿verdad? Para el efecto, yo les pedí favor que, por el tiempo, ¿verdad?, que leyeran la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, que son 81 artículos, dije, es decir, en la parte que corresponde a la materia de amparo, ¿no?, como acción procesal de carácter constitucional. Entonces, para empezar ahí, creo que matizamos mucho el objeto, ¿verdad? El objeto del amparo. Y eso yo vuelvo a recalcar ahí dos conceptos fundamentales de ustedes. Se recuerda que dijimos el de proteger ya a la persona frente a la amenaza de sus derechos, ¿verdad? Y restaurar, el otro objeto, restaurar la violación, los derechos ya causados en la materia que nos corresponde definitivamente por la autoridad administrativa, cualquier autoridad administrativa. De tal manera, de la misma manera, ustedes deben tener presente también para los otros ámbitos, otros asuntos, objetos de amparo. Se recuerda que así establecimos en el artículo, o leímos en el artículo 10, cualquier otra materia. Pero como aquí estamos concentrados para el análisis de materia administrativa, por eso es que yo los ubico en ese sentido, las amenazas que genera un servidor público, un director, un gerente, un ministro, un alcalde o un miembro del consejo municipal, pues definitivamente ahí hay que plantear amparo, o bien con la emisión de la resolución, una resolución administrativa, o la no resolución administrativa en materia administrativa. Recuérdense que hay aquí el tema del silencio administrativo, procede el amparo, ¿eh? Entonces, ahí estamos, pues, que ustedes deben tener presente, tiene el objeto o los objetos, ¿eh? Dos. Uno, para finalizar, ¿no?, el de proteger. Es decir, que la violación no se ha dado, hay una amenaza latente. Y luego restaurar o reparar la violación ya dada. Ahí definitivamente hay consecuencias jurídicas, hay responsabilidad, y bueno, qué sé yo, de parte del funcionario público. Bueno, según me están hablando del tema del examen, jóvenes, antes de empezar de lleno la clase, parece ser que el examen final va a ser el martes 8. No sé qué día va a ser, pero es el 8 de noviembre. Porque somos los primeros en el calendario. Recuérdense que encabezamos o iniciamos nosotros ese periodo, ¿no? Entonces nos quedan más o menos como unas 3 o 4 fechas o momentos para seguir con los temas que nos queda pendiente. Que son temas fundamentales para la formación de ustedes. Estamos
El otro tema que quisiera pedirles el favor de los, hay algunos compañeros que, hay uno que habló, creo, en esta sección el martes que no había tenido respuesta de su examen extraordinario. Pues le digo que el examen lo vamos a hacer el sábado, ¿no? Tal vez lo vamos a cambiar la hora, a las 7 de la noche. Estén atentos, por favor. A las 7 de la noche vamos a hacer el examen extraordinario del curso esto y esto que me están pidiendo de integrar totalmente la información que tenemos que dar de los resultados. Hay buenos resultados, los felicito, pero también jóvenes. Les digo a ustedes, yo espero que no son ustedes los que están presentes constantemente. Por experiencia lo digo de esta manera. Hay exámenes jóvenes que abrieron, tuvieron a la vista el test y solo colocaron en la parte donde se identifican ustedes nombres, apellidos y carnet, pusieron ahí ceros, ya, mancharon, sin nombre, sin número de internet. O sea, que compañeros que no estaban seguros de sí mismos, bueno, son estudiantes, pues no sé si están inscritos, pero no estudian, ¿no? A ver qué. Son los extemporáneos, Lick, solo vieron el examen. Sí, el examen extemporáneo. El examen extemporáneo va a solo ser... vieron el examen cómo venía y ya nos examinaron, Lick. Esa es la Hay varios, muchas gracias, Orlando René, y ya están detectados, ya están detectados y definitivamente tomaremos, yo ya informé en la facultad con estos compañeros porque no deberían de hacer así, va. Imagínense ustedes, el día de mañana ya como abogados tienen un caso a la vista y van a la audiencia y ven cómo están y se regresan, ¿no? Eso no es posible, pues. Falta de seguridad de sí mismo, ¿no? Falta de confianza de sí mismo. Eso no ayuda para la formación. Yo lamento mucho, pero lo estoy aclarando. Entonces, esos compañeros ya tenemos quienes fueron, cómo están para poder hacer el examen con los que realmente tuvieron problemas, ¿verdad? Porque sí hay casos así y para ello definitivamente la solicitud que van a hacer, ustedes ya saben, justifican documentalmente la razón de enfermedad o de trabajo. No sé si ya lo enviaron a la Secretaría de la Coordinación, pero jóvenes, para tener yo como responsable de la cátedra, les voy a dar el correo, si pueden anotar el correo, es sencillo, institucional. Anoten por ahí, por favor, Emilio Sequén, que es mi nombre, minúscula, Emilio Sequén, profesor.usac.edu.gt. Ahí, por favor, pueden ustedes enviar la cartita y diciendo la razón del por qué no lograron realizar su examen en la fecha estipulada. Bueno, dicho esto, para solucionar los que tienen el examen pendiente. Mejor, yo recuerdo que con ustedes son dichosos porque hay más tiempo con ustedes que la otra sección, ¿va? Yo recuerdo que con ustedes nos quedamos ahí leyendo un poco la ley en artículos específicos que yo considero conveniente tener presente, ¿verdad? Constantemente en nuestra memoria o nuestro lenguaje rápido. Creo que hablamos un poco de los sujetos procesales dentro de un amparo, ¿no? Dijimos, ya casi al final, con ustedes fue el sujeto pasivo. El sujeto pasivo, en materia administrativa, generalmente son los órganos de la administración pública, ¿no? Definitivamente. El sujeto activo, quien plantea la demanda del amparo, pues definitivamente la víctima, ¿no? La víctima. Y la víctima podrá ser una persona jurídica individual o persona jurídica colectiva, ¿no? Este último
a través de su representante legal, una empresa mercantil, por ejemplo, ¿no? O una fundación, una asociación, una ONG, una oficina de ONG. Puede plantear amparo. Persona jurídica colectiva a través de su representante legal. Bueno, eso sería. Sin embargo, la ley de amparo establece varias posibilidades, ¿ya? Especialmente jóvenes, especialmente del sujeto pasivo, a favor el sujeto activo, ¿ya? Hay casos que no logran o no pueden contratar los servicios de un abogado, por ejemplo. Porque ya dijimos en su momento que el proceso extraordinario de amparo es de carácter constitucional, yo dije, calificando así, técnico, muy específico, tiene que llevar fundamento jurídico, doctrinario, etcétera. Eso solo puede hacer un perito de derecho. Los peritos de derecho somos los que sabemos de derecho, ¿no? Bueno, y eso hay que pagar, pues. Entonces, muchas veces no hay posibilidad económica de la parte afectada en tener el apoyo, el auxilio de un profesional del derecho. ¿Sí? O aquel sujeto también, víctima, que no sabe leer y escribir. En nuestro caso, leer y escribir en el idioma español, castellano. Esto yo siempre hago un reparo con esta parte de la ley, en el sentido de que hay que hablar un poco, ¿no? Como estudiantes de derecho que somos, y parte de esta sociedad guatemalteca, muy especial también a nivel de América Latina y de Centroamérica. Guatemala es muy especial, ¿verdad? Y que algún día les va a tocar a ustedes, como profesionales de derecho, aquí en la ciudad de Guatemala, en una cabecera departamental o bien en la cabecera municipal del interior del país. Los ciudadanos guatemaltecos jóvenes o la ciudadanía guatemalteca se caracteriza por ser una ciudadanía multicultural. Este concepto es un concepto, si ustedes quieren, de carácter antropológico, social, cultural, que muchas veces los abogados no manejan con claridad, porque es parte de otra formación, ¿verdad? Pero que sí es fundamental transmitirles a ustedes que hay que tener conciencia, ¿no? Y ser realista, de que de Guatemala se caracteriza de esa manera. Muy bien. Como población multicultural, esas distintas culturas que existen en el país, jóvenes, también se manifiesta o se vive una relación lingüística multicultural. Entonces, está el término o concepto multilingüismo, ¿eh? En Guatemala. Y todas estas otras características, estas dos principales, y hay otras más, pero como este no es curso tampoco de antropología social o jurídica, sino que de derecho administrativo, pero que vale la pena tener en cuenta, mencionar, y que deben tener ustedes presentes siempre el día de mañana, cuando ya sean abogados, ¿no? Un jurista guatemalteco, estudiosos de la realidad, estudiosos del derecho, ¿no? Para aplicar a una sociedad multicultural. Máximo de derecho positivo. Bueno, entonces, jóvenes, la ley dice por ahí, si usted me hace el favor de trasladarse al artículo 26, alguien puede darle lectura, como hemos hecho siempre, jóvenes, para entender lo que estoy manifestando acá. Artículo 26.
Artículo 26. Gracias, Rosidalia. La ley de amparo, ¿verdad, licenciado? El amparo, sí, por favor. Ok. Artículo 26. Solicitud verbal. La persona notoriamente pobre o ignorante. Sí. Escuchamos. No. Estamos bien. Nosotros no se preocupen. No, estamos bien. Por favor. ¿Continúo, Lee? Sí, por favor, Rosidalia, continúa. Ok. Artículo 26. Solicitud verbal. Sí. La persona notoriamente pobre o ignorante, el menor y el incapacitado, que no pudieren actuar con auxilio profesional, podrán comparecer ante los tribunales en solicitud verbal de amparo, en cuyo caso se procederá a levantar acta acerca de los agravios denunciados, de la que de inmediato se remitirá copia al Procurador de Derechos Humanos para que aconseje o, en su caso, patrocine al interesado. La negativa infundada a levantar el acta y remitir la copia donde corresponda otorga al reclamante la facultad de ocurrir verbalmente ante la Corte de Constitucionalidad, la que resolverá de inmediato lo pertinente. Muchas gracias, Rosidalia. Compañeros, ¿se dan cuenta ustedes de la lectura? Que acá efectivamente no dice el sujeto activo, pero sí, con la lectura nos damos cuenta que se refiere al sujeto activo. Primero, el razonamiento que dije anteriormente, pobre, que no puede contratar los servicios de un profesional del derecho, entonces puede recurrir ¿a dónde? A la Procuraduría General de la Nación, perdón, al Procurador General de los Derechos Humanos, perdón, jóvenes, a la Procurador o la Procuraduría de los Derechos Humanos. La Procuraduría tiene delegados en los departamentos hoy. Bueno, estábamos entonces con el planteamiento o razonamiento del sujeto activo, ¿no? Pobre. Por eso dice ahí, pobre, pues definitivamente entendemos el concepto pobre es porque no tiene dinero económicamente. Ya he explicado, puede recurrir a la Procuraduría de Derechos Humanos que tiene la obligación de actuar, a representarlo, ¿no? Ya vimos ahí que tiene que levantar acta, dice, ¿verdad? Y remitirá al órgano jurisdiccional competente para que conozca del amparo, ¿no? Muy bien. También el otro dice el ignorante, ¿va? O el ignorante. Aquí es donde viene un poco el argumento que ahí sí, que si no sabe leer y escribir en el idioma español, ¿Qué? No sé, a las 5, por favor, jóvenes, tu micrófono. Toca tu micrófono. Blanca, tienes encendido tu micrófono. Por favor, su micrófono. Compañeros, por favor, desconecten su micrófono. Gracias, Diego. Muy amable. Ojalá. Bueno,
Estamos pues con el otro término del ignorante, que dice la ley. Leyeron ustedes, escucharon la lectura que nos hizo la compañerita. Y yo particularmente no estoy, el legislador en su momento, ¿verdad? Y constituyente en ese momento también, y plasmó este concepto, ¿no? Pero yo sí acepto ignorante aquel que sabe leer y escribir, ¿no? El idioma español, por supuesto. Y pues no observan, no cumplen la ley, definitivamente ahí sí le va a acabar la palabra ignorante, ahí sí sabiendo y no lo hace, ¿no? Eso sí. Pero la mayoría de la población que acabo de mencionar por la característica de Guatemala y jóvenes, ahí hay mucho analfabetismo, ¿no? Analfabetismo en el idioma español, en la cultura española, en la cultura occidental. Pero en esa cultura milenaria en Guatemala hay conciencia, hay ciencia, jóvenes, hay sabiduría. Entonces, este concepto yo la critico en ese sentido, no vayan a tomar ustedes a mal, pero eso ha pegado a una realidad. Sin embargo, entonces, cuando a ustedes les toca a aplicar un caso parecido, ¿verdad?, en el futuro, en su vida profesional, tengan presente que sí hay normas carácter constitucional y una ley ordinaria que respalda el proceso o la actuación del sujeto pasivo y de uno como abogado. Especialmente el artículo 66, entonces, artículo 66 de la Constitución Política de la República. Es una norma constitucional para apoyar la aplicación del amparo, atender en forma verbal en el idioma materno de carácter maya o de la cultura maya en Guatemala a través de los traductores jurados que existe en la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Ahí está establecido esa figura. Hay un grupo de ciudadanos ahí que prestan ese servicio, ¿no? Legalmente o teóricamente así está establecido, ¿no? O en la práctica también es otra actuación, pero les manifiesto esta realidad. Luego, la ley ordinaria, que es aquel convenio internacional de los pueblos indígenas del mundo, 169. El convenio 169 de la OIT. Esa es la ley ordinaria que les respalda a ustedes como abogados. Hoy, como estudiantes, deben tener presente. Yo les menciono, tomen nota y así deberán de actuar frente a un caso parecido en la vida futura. Para ustedes, ¿estamos? Eso es la solución, pues, de actuar en este sentido, ¿no? ¿Qué va a hacer uno? Le digo ¿qué va a hacer uno de abogado si me toca que defender a un ciudadano sujeto de derecho de Huehuetenango, ¿no? Y Huehuetenango hay 8 idiomas mayas. Y quien entiende, solo entre los pobladores mismos se entiende, ¿no? Entonces, eso es lo difícil en la vida real. Pero, respaldo legal, ya les mencionaba, una norma constitucional, artículo 66, repaso de la Constitución Política, y la ley se llama Convenio Internacional 169. A la par de ello, hay otras leyes, ¿no?, que respaldan la actuación de uno como abogado, de esas emergencias que se presentan en la vida práctica. El otro concepto, ¿quién representa como sujeto activo de un amparo? ¿No? El menor y luego el incapacitado, ¿no? El menor, jóvenes, son los menores de edad, niños o adolescentes que no cuentan con padres, ¿no?, que no cuentan con tutores o protutores. Entonces, es la Procuraduría General de la Nación quien actuará a favor de ellos. Claro que aquí en la ley no lo está establecido, pero vamos a leer una nota del artículo anterior. La Procuraduría General de la Nación va a actuar representando los derechos del menor, niño o adolescente, a través de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de esa dependencia estatal. Muy bien. Y el incapacitado, de igual manera. El incapacitado es aquella persona sujeto de derecho, pero por
razones X, es declarado en estado de interdicción, por ejemplo, ¿no? Porque es alcohólico o que tiene un vicio de alguna droga, qué sé yo, pues no pueda actuar por sí mismo, pues definitivamente está también la Procuraduría General de la Nación a través de la unidad especial que tienen esta dependencia en Guatemala. Si hablamos de la ciudad de Guatemala, PGN allá por la zona 13, pero también como Procuraduría General de la Nación, como representante del Estado, tiene delegados en varios departamentos de la República, ¿no? Eso no hay que tener decir pena en ese sentido, cómo se puede hacer. Ahí estamos, ¿no? Están distribuidos, pero ya cuando uno ya en el ejercicio de la profesión, uno tiene que indagar para saber cómo actuar en cualquier momento, ¿no? Bueno, ellos entonces pueden solicitar, en primer lugar, la forma verbal, ¿no? Un menor o una emergencia. Fíjense usted, si tiene emergencia un menor, tiene emergencia un incapacitado, de inmediato, ¿no? Y para defender su derecho porque está siendo amenazado o porque se violó un derecho, ¿no? Y para pedir su restauración, ¿quién va a hablar por el menor? ¿Quién va a hablar? Pues definitivamente, si ustedes quieren, por favor, regresemos al artículo 23. Ahí está la figura del gestor judicial. ¿Alguien puede dar lectura nuevamente del artículo 20? Por favor. Artículo número 23. Gestor judicial. Solo los abogados colegiados y los parientes dentro de los grados de la ley podrán actuar gestionando por el afectado y sin acreditar representación en forma cuando declaren que actúen por razones de urgencia para la debida protección de los intereses que les han sido encomendados. Antes de resolver el amparo, deberá acreditarse la representación que se ejercita, salvo casos de urgencia que el tribunal calificara. Muchas gracias, Sara. Ahí está la figura del gestor judicial, ¿sí? Y que ya vimos aquí, entonces, escuchamos que solo pueden ser los abogados, ¿no? Colegiados. Y los parientes dentro de los grados de ley. Por ejemplo, yo mencioné en el artículo 25, ¿verdad? Solicitud verbal, pues un niño que no tiene padres, por ejemplo, porque hay casos así, niño huérfano, y tampoco tutor o protutor por razones de enfermedad o qué sé yo, no están presentes, y ocurre una situación de urgencia. ¿Quién va a recurrir a favor de este menor de edad? Pues definitivamente un abogado. Ahí estamos los abogados, estamos obligados a prestar un servicio de ese tipo, ¿no? O bien, el menor cuenta con un tío que no tiene papá, que no tiene tutor, pero si a lo mejor hay un tío, hay un primo mayor de edad, definitivamente, puede recurrir a favor de este menor. De igual manera, a favor de un incapacitado, ¿no? Por urgencia, un abogado, o bien un pariente dentro de los grados de ley podrá actuar. Y que eso se justificará. No le piden de inmediato usted por qué gestiona como abogado, quién es usted al pariente. Eso tendrá que tomar en cuenta cuando antes dice de que, acá dice, antes de resolver el amparo deberá acreditarse la representación que se acredita, ¿no? Pues con el caso de un tío, de una tía, un abuelo, qué sé yo, pues, o un primo del menor, ya mayor de 18 años, podrá acreditarse con certificación de parte de nacimiento, ¿va? De ambos, podrá acreditarse, se me ocurre a mí, de igual manera con el incapacitado. Entonces, está la figura del gestor judicial, ¿ya? Puede actuar con ese nombre, aunque no esté autorizado por un juez competente, ¿no? Entonces, jóvenes, esa es la posibilidad de que quienes actúan pues a favor de los imposibilitados, digámosle, ¿no? Primero el pobre económicamente porque no puede pagar, el ignorante porque no habla, que no sabe leer y escribir, porque a eso se refiere, ¿va? Pero ya les di más o menos la solución que puedan ser si aparecen esas características de los habitantes de Guatemala, ¿va? Si no, entonces podrán actuar en la forma que normal u ordinario que la ley se establece, ¿no? De un menor, de un incapaz, pues definitivamente aquí está la posibilidad ante
Procuraduría de Derechos Humanos y la Procuraduría faccionará acta. Por ejemplo, el del menor o del incapacitado, llega ahí el gestor judicial, abogado o pariente, podrá llegar, o deberá llegar, mejor dicho, el camino a PDH, ¿no? Procuraduría General de la Nación. Procuraduría General, perdón, la Procuraduría de Derechos Humanos, perdón, joven, faccionará el acta y todo se integrará al expediente y trasladará a la PGN, Procuraduría General de la Nación. Aparece esta institución a actuar a favor de los imposibilitados, menor de edad, sin representante, y del incapaz también, del incapacitado. Ahí estamos, jóvenes, en ese sentido que considero muy, muy interesante o importante para conocer del desarrollo de un amparo en materia administrativa, y podrá darse, ¿no? Podrá darse acá, o si no se da en materia administrativa, pues servirá para las otras disciplinas o ramas del derecho. Bueno, ¿qué más podríamos decir? Ustedes leyeron la ley. No sé si tienen ustedes alguna duda en este momento para ir avanzando o decir, porque hay un tema muy especial también y necesario, creo que conocer, es la competencia. Ya sabemos, jóvenes, que la jurisdicción la tienen los juzgados y tribunales de justicia, ¿no? Y las cortes. Pero de ella hay que delimitar la jurisdicción, ¿verdad?, con la competencia. ¿Qué órgano va a ser competente para conocer de un amparo planteado contra un ministro de Estado, por ejemplo, ¿no? O el amparo planteado en contra del director general de Aeronáutica Civil porque produjo el silencio administrativo de un trámite, ¿no? Se plantea bueno, ¿y quién lo va a conocer? Yo ya dije en su momento, si urge, porque la característica del amparo, si se presentó y se presenta hoy, cuando vimos el término que no hay día o hora, todo es tiempo corrido, hábil, ¿no? Pues se presenta de emergencia, y yo mencioné con ustedes en los juzgados de turno, ¿no? Ahí se presenta, no para su conocimiento, sino que por la urgencia lo recibió, pero que este juzgado de turno generalmente son los juzgados de paz de carácter penal, ¿no? Bueno, en todo el país, joven, todo el país, porque no hay un juzgado de turno civil, ¿no?, laboral, sino penal. Vale, entonces ellos lo reciben y lo trasladan al juzgado de primera instancia civil o a la Corte Suprema de Justicia, ¿no?, de inmediato, para poder actuar. Si fue un departamento, pues al juzgado de primera instancia civil, ¿no?, o a una corte de apelaciones de un departamento que ahora son regionales, ¿no? Entonces, eso, ellos lo saben, ellos trabajan en el organismo judicial, saben sus funciones. Muy bien, eso es por la emergencia, dije. Pero de ahí, con base en el nivel jerárquico de la autoridad, en el caso nuestro de derecho administrativo, de la autoridad administrativa, entonces con base en la ley de amparo establece, ¿va?, la competencia. Y de ahí, ustedes creo que leyeron, o no leyeron, espero que hayan leído, joder, el artículo 11, en el artículo 11 hasta el 16, hasta el 17, al 16, jóvenes, del 11 al 16, ahí está, prácticamente, llamémoslo así, me van a perdonar la expresión, ¿sí? El listado, el artículo 11 hace un listado, ¿de qué? De los órganos jurisdiccionales competentes para conocer de los amparos. Y vale la pena de conocer. El artículo 11 dice, voy a leer yo: competencia de la Corte de Constitucionalidad. Corresponde a la Corte de Constitucionalidad conocer en única instancia, en calidad de tribunal extraordinario de amparo, en los amparos interpuestos en contra del Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia, el presidente y vicepresidente de la República. Es decir, jóvenes, los representantes e integrantes de los tres organismos de Estado, ¿sí? Si se presenta a ustedes,
Tal vez en materia administrativa o en otro tipo de materia les toca a ustedes pues, pensar, hacerse en contra del presidente, ¿no? O en contra de una comisión del Congreso de la República o contra la Junta Directiva del Congreso de la República, pues a plantear el amparo, si se puede, pues contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia o contra unos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, ¿va? A plantear amparo, sí, muy bien, conozcamos. ¿Y dónde dice la ley? Pues la Corte de Constitucionalidad conocerá de este amparo. Por imperativo legal, este tribunal se constituye en el tribunal extraordinario, así se acostumbra, o así se denomina con base a acuerdos emitidos por la Corte de Constitucionalidad al respecto. Entonces ellos conocerán, tramitarán y resolverán el proceso de amparo, ¿ya? En contra cualquiera de estos tres organismos de Estado. Aclaramos acá o matizamos acá. El trámite de la acción de amparo a este nivel, jóvenes, ante la Corte de Constitucionalidad, se tramita en única instancia. ¿Ya? Única instancia. ¿Por qué? Porque la Corte de Constitucionalidad es una Corte suprema, es del último nivel, ¿verdad? De los órganos para conocer de las posibilidades de juicios, en este caso, ¿no? De amparo planteado en contra de estos tres representantes o integrantes de los tres organismos. Ahí no hay posibilidad de impugnar, o sea, no hay posibilidad de recurso de apelación, porque no hay otro órgano u otro tribunal más de la Corte de Constitucionalidad. Hay abogados que dicen a dónde se recurre uno después si se equivocan en los dictados de la Corte de Constitucionalidad, más que a la Corte Celestial, ¿no? Es broma, jóvenes, no va con nuestro análisis. Pero la Corte de Constitucionalidad es el órgano último para conocer, señores, de la violación de los derechos, ¿no? De las amenazas del derecho también. Muy bien. Ahí está el primer nivel de órganos competentes para conocer del amparo, pero planteado contra este tipo de gente, ¿no? 12. Competencia de la Corte Suprema de Justicia, integrada por 13 magistrados, ¿no? Un presidente y ellos se distribuyen en 3 cámaras. Ahí hay Cámara Penal, Cámara Civil y Cámara de Amparo. Bueno, entonces ellos... Si se plantea una demanda de contención, de amparo en contra, aquí está el listado, mal llamado, lo hago yo, pero yo le llamo así, el Tribunal Supremo Electoral, contra cualquier magistrado del Tribunal Supremo Electoral, contra un ministro de Estado o un viceministro cuando actúe como encargado de despacho. Por ejemplo, el ministro de Comunicaciones, por ejemplo, que haya confirmado el recurso de revocatoria que planteamos en contra ante la Dirección de Aeronáutica Civil, el ejemplo aquel, pues entonces, ¿qué órgano se presenta? Por competencia, ya leímos con el artículo 12, le toca a la Corte Suprema de Justicia, a través de su Cámara de Amparo, entonces, ¿no? El Procurador General de la Nación, PGN, el Procurador de los Derechos Humanos, la Junta Monetaria, contra los embajadores o jefes de misión diplomática guatemaltecos acreditados en el extranjero. Se recuerde que ahí los guatemaltecos, en el caso nuestro, fuera del país, pueden recurrir ahí a pedir el ejercicio de un derecho. Y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Rural. Hay un listado ahí, cualquiera de estas autoridades que emiten una resolución desfavorable o bien producen el silencio administrativo, a plantear el amparo pues en materia administrativa. En el artículo 13 está la competencia de la Corte de Apelaciones y también está entonces el grupo o el listado de autoridades administrativas contra quienes pueden plantearse un amparo frente a resoluciones administrativas o frente a la producción del silencio administrativo en la materia que estamos estudiando nosotros en este momento. En el artículo 14 está la competencia de los jueces de primera instancia. Bueno, ahí está contra quienes.
jóvenes, aquí hagamos un reparo. No sé cómo tendrán ustedes su ley ahí. En el inciso A dice amparo planteado contra los administradores de rentas. Sabemos que hoy día esta oficina administrativa ya no existe. Fue sustituido por la SAT, que leímos en aquel momento, la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces ahí pongan ustedes la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria. Sí, contra ellos pueden o procede amparo, porque son las que emiten, pues, resoluciones administrativas, como analizamos, a través de ese tribunal especial de recursos. Hay contra los jefes y demás empleados de policía, contra los alcaldes y corporaciones municipales no comprendidos en el artículo anterior, dice, porque también está incluido ahí, y los demás funcionarios, autoridades y empleados de cualquier fuero o ramo no especificados en los artículos anteriores. Es decir, de acuerdo a las leyes específicas de una institución administrativa y que ahí establece la posibilidad de plantear amparo, definitivamente hay que plantearlo. Y las entidades de derecho privado, pues efectivamente que dijimos en su momento que el amparo procede contra aquellas entidades que manejan, siempre y cuando manejan recursos financieros del Estado. O sea, que el Estado les ha trasladado sumas de dinero para que preste un servicio, ¿no? Realice una actividad a favor de la población, pero que es función que le corresponde al Estado, a la administración pública, y que por X y razón traslada a un organismo privado. La competencia no establecida, dice, pues es de la Corte de Constitucionalidad el que dispone, ¿no? Si hay un asunto, hay una autoridad que produjo una resolución o que produjo el silencio y que no encontramos, no está especificado en los artículos anteriores, entonces en la Corte de Constitucionalidad va a especificar qué órgano va a ser competente para su conocimiento, ¿no? Pero eso va a ser, pues, a través de diligencias que hay que dirigir y no está establecido en la ley y esta autoridad omitió o violó o está generando una amenaza, ¿no? Entonces, eso ya es práctica, pues, de la actuación del abogado en la práctica. Y de ahí, jóvenes, las otras características, si hay recusación, hay excusas o hay impedimentos de la actuación de los jueces de primera instancia, de los magistrados de la Corte de Apelaciones, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, aquí está establecido en la ley cómo deberán actuar, ¿eh? Y también con el apoyo de la ley del organismo judicial, porque todo este proceso, como dije con ustedes, fue que les dije que esta ley puede integrarse o el proceso de amparo puede integrarse con el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿no? Y necesariamente con la ley del organismo judicial. Bueno, por escrito, definitivamente que sí, pero también nos dimos cuenta con el artículo 25 que puede plantearse el amparo en forma verbal, ¿verdad? Ya analizamos las cuatro víctimas, digámosle, ¿no? Víctimas, el ignorante, el pobre, el ignorante, el menor y el capacitado, ¿no? Ellos pueden recurrir en forma verbal ante la Procuraduría de Derechos Humanos, ¿no? Y la Procuraduría de Derechos Humanos tendrá que tomar nota de la actuación o de la petición y actuar, pues, si hay necesidad ante la PGN, ¿no? O de manera directa o ante los órganos jurisdiccionales competentes, actuando PDH como abogado, ¿no? O bien los gestores judiciales que ya vimos. Muy bien. Los requisitos de petición o el planteamiento del escrito, jóvenes, está en el artículo 21 y que de ahí se extrajo la formulación de la hojita aquella que les trasladó la semana pasada, donde va ahí plasmado para ustedes la estructura del escrito de una primera demanda en materia de amparo. Eso está ahí con base o de conformidad con el artículo 21 de la ley de amparo. También ya dijimos
que la característica del amparo al ser planteado y si faltó un elemento, si faltó un requisito, una dirección, por ejemplo, o un apellido, qué sé yo, eso no es motivo para que el órgano diga no se admite para su trámite, ¿no? Sino que lo toma y corre audiencia después, pero de inmediato a la persona para que aclare, amplíe, enmiende, ¿no? el contenido de su primer memorial. Eso está establecido en el artículo 22. Y así, jóvenes, no sé, yo voy a terminar con mi exposición en ese sentido, ¿no? Y les doy el espacio a ustedes para que hagan sus preguntas. El desarrollo del proceso de amparo, que es carácter constitucional, ¿va? Ya vimos Corte Constitucional, la última instancia, ¿no? Tal vez solo me faltó decirles y aclararles. Yo dije nada más que el amparo que se plantea ante la Corte de Constitucionalidad va a ser única instancia, ¿va? Porque no hay recurso de apelación, porque es el órgano máximo que está conociendo del amparo. Porque su sentencia entonces es inapelable. Ahora, el amparo planteado ante un órgano jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones, un juzgado de primera instancia, jóvenes, podrá ser apelada, ¿sí? Es decir, podrá ser impugnada a través de recursos de apelación. Y en virtud del planteamiento del recurso judicial de apelación, es que llega el amparo al conocimiento de la Corte de Constitucionalidad. Para el efecto, la Corte de Constitucionalidad tramitará el amparo en virtud del recurso de apelación. Y ese espacio y ese tiempo que ocupa la Corte de Constitucionalidad se llama segunda instancia, porque pueden haber pruebas todavía, ¿ya? Prácticas de diligencia, pueden haber día y hora para la vista, ¿sí? Y se dicta sentencia. Ahí no es resolución administrativa, es resolución judicial llamado sentencia. Para estos casos, Corte Suprema de Justicia, repito acá, Corte de Apelaciones, juzgados de primera instancia, sus sentencias podrán ser impugnadas. Y al ser impugnada, será conocida por la Corte de Constitucionalidad. O sea, pues, jóvenes, la Corte de Constitucionalidad es el órgano máximo de conocer del amparo, ¿no? En única instancia, con base al artículo 11. Segunda instancia, con base al artículo 11. Arturo, su micrófono. Compañero, micrófono. Bueno, entonces después concluimos, ¿va? Que el amparo se tramita primero en una sola instancia, virtud de amparo planteado contra los representantes o integrantes de los tres organismos de Estado, ¿ya? Y hay dos instancias cuando se plantea contra funcionarios públicos, autoridades administrativas, establecidas en el artículo 12 al 16. Creo que ahí podemos hacer el resumen, ¿no? En materia administrativa, sí fue tal vez rápido, jóvenes, nuestra exposición. Dejamos claro entonces que en materia administrativa sí existe amparo. Muy bien, y con las formalidades, con el tecnicismo, con el respaldo legal de carácter constitucional que hemos analizado hasta el día de hoy. Les dejo el espacio para ustedes, que si hay algunas preguntas relacionadas con el tema. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Solo una pregunta pequeña. ¿Me podría explicar cuáles son las cortes marciales y los tribunales de segunda instancia de cuentas que regula el artículo 12, por favor? El artículo 12 de la ley de amparo. Sí. Deme lectura a usted, perdón. Deme lectura del artículo 12.
Artículo 12. Competencia de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia conocerá de los amparos en contra de A. El Tribunal Supremo Electoral. B. Los ministros de Estado o viceministros cuando actúen como encargados de despacho. Las salas de las Cortes de Apelaciones, Cortes Marciales, Tribunales de Segunda Instancia de Cuentas y de lo Contencioso Administrativo. Vale. C. Dejémosle, ahí estamos, el artículo C, donde está la duda, ¿verdad? Sí. Vale. Sí. Esto es bueno, primero en ámbito de la administración de justicia. Ahí estamos, ¿ah? Cuando usted está tramitando ante una sala de corte de apelaciones o un amparo ahí, ¿no? O en contra de una corte marcial, paréntesis acá. ¿Qué es corte marcial? Pues jóvenes, es materia militar. Materia militar. En virtud de la ley especiales, hay leyes especiales del ejército, ellos gozan de esta privilegio, definitivamente. Cuentan con órganos de carácter judicial, integrado por 3 miembros de la ejército militares, ¿no? Coroneles o generales, que son personas con experiencia, versadas en leyes, porque hay militares que son abogados a la vez, pero en virtud de su función, ¿ya? Del ejército, pues definitivamente ahí se dan, jóvenes, actuaciones administrativas dentro de ellos, y pueden generar también violación de derechos, o pueden aparecer amenazas de derecho. Entonces, ahí definitivamente, frente a una oficina del ejército o del Ministerio de la Defensa Nacional, ¿ya? Puede generar una resolución administrativa, pueden actuar o qué sé yo, conocer y omiten cualquier error, cualquier omisión, pues definitivamente pueden ser objeto, ¿no? Entonces, por competencia, a la Corte Marcial, integrado en el ámbito de allá, con ellos, ¿no? Dentro del campo del ejército, hay tribunales. Este es un tribunal, porque cortes marciales, la palabra corte tiene nivel de corte de apelaciones, ¿no? Integrado por 3 militares con conocimiento de derecho. Y eso, entre ellos, cumplen su función, ¿verdad? Tienen que ser abogados, pues, y militar a la vez. ¿Ya? Todos ellos, es un campo tan especial que pueden conocer ellos, en ese sentido, el desarrollo de un proceso de amparo. Tribunales de segunda instancia de cuentas, jóvenes. Esto viene siendo como, sí, nos va a dar tiempo, y este tema es muy importante. Hay, jóvenes, en materia administrativa, trámites que se realizan para pagar, qué sé yo, alguna multa, alguna sanción pecuniaria establecida por la Contraloría General de Cuentas, por los contralores de cuenta, a las personas que manejan recursos dinerarios en las oficinas públicas, de los ministerios de Estado, de las entidades descentralizadas, etcétera. Quien maneja recursos, y si hay mal uso, porque ellos detectan de la auditoría que realizan, detectan. Si hay hallazgo, le llaman ellos, ¿no? Es decir, alguna anomalía administrativa, mal uso de los recursos, ¿no? Desviado el uso de los recursos para otros menesteres, pues definitivamente genera alguna violación, ¿verdad? Incumplimiento, etcétera. Entonces, se realiza un proceso judicial de cuentas. Hay juzgados de primera instancia de cuentas. Le cuento eso, ¿no? Son los que se relacionan con esta actividad, ¿no? Pero este es dentro del campo de la administración pública, ¿no? Y Contraloría General de Cuentas, uno de los sujetos activos en ese sentido, ¿no? Pues ahí
al producirse una resolución, un acto lesivo al derecho, hay una violación de derecho, hay una omisión, qué sé yo, de amenaza, pues definitivamente van a ser objeto de amparo. Entonces, el tribunal competente, como órgano jurisdiccional competente para conocer de estos amparos por la materia, va a ser este tribunal. ¿Ya? El Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas existe, solo que físicamente, porque son tan especiales, ¿verdad? Y muy reducido su campo de función, porque está en el ámbito interno de la administración pública. Eso se refiere, compañera. Y luego de lo contencioso administrativo, pues ya sabemos de la sala de lo contencioso administrativo, ustedes pueden conocer de un amparo planteado en contra de tal vez por el silencio administrativo que tanto hemos mencionado, o en contra de una resolución lesiva a un derecho de petición, pues definitivamente porque por ser materia administrativa, pues se traslada. Pero eso lo hará la Corte Suprema de Justicia cuando distribuye el trámite de un amparo, lo distribuyen por materia, le corresponde a tal tribunal, ¿no? Eso lo hace la Corte Suprema de Justicia, porque eso sí, en la práctica, así se plantea ante la Corte, para que sea la Corte quien define por la materia. Este es el órgano competente, este es el órgano y lo traslada, ¿ya? Claro que sí, de manera inmediata, por la naturaleza del amparo, ¿no? No sé si queda claro ahí. Entonces, licenciado, sí. Muy bien. Entonces ya supimos pues que en otros ámbitos hay cortes o tribunales, perdón, que conocen de asuntos muy especiales. Muy bien. ¿Alguna otra? Lick, buenas noches. Sí, Héctor Alfonso, cuéntame. Es que algo que me entró duda es en relación qué categoría tiene el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural para que sea apto al amparo. Muy bien. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que vengan ustedes, leído la ley en materia de antejuicio. Otro tema que debemos de saber. El antejuicio es un procedimiento, ¿verdad?, a favor de funcionarios públicos, ¿no? Pero ¿en qué sentido? Entonces eso vamos a tratar el día martes, pero ustedes vengan con la lectura de esa ley, nos va a facilitar más la lectura. Les agradezco mucho. Hasta el martes. Licenciado, buenas noches. Disculpe que me interrumpa. Sí. Fíjese que yo solo le quiero exponer mi caso, que fíjense que yo le envié un correo a usted, pero no he obtenido respuesta porque yo el día del examen parcial me examiné, pero tuve problemas para poder abrir el formulario. Entonces lo logré abrir hasta los 30 minutos, o sea, ya habían pasado 30 minutos. Y luego lo envié, ¿verdad? Lo hice, lo realicé, pero lo envié. El sistema supuestamente me registró la respuesta, ¿verdad? Pero yo quiero estar segura porque la verdad, así como me falló ese día el sistema, yo no sé si de verdad se registró. Entonces, para saber antes del extraordinario, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer en ese caso, licenciado? Disculpe. Debe su nombre completo, voy a tomar nota acá y voy a revisar yo. Gracias, licenciado. Mónica Graciela Ardón Virula. Mónica Graciela. Sí, Ardón Virula. Ardón Virula. Voy a ver hoy, después de terminar mi otra clase, voy a terminar y del correo que les puse, por favor, póngame usted también la nota y ahí le envío yo la respuesta, ¿sí? De acuerdo, licenciado, le agradezco mucho, muy amable. Muy vamos a la orden, pues. Descansen hasta el martes. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado.